Hola a todos, soy Carlos Plata, experto en fisioterapia cardiorrespiratoria y os traigo un vídeo que va a hablar sobre la EPOC. ¿Y qué es la EPOC? La EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto provoca una obstrucción irreversible y progresiva de la pequeña vía aérea. Es una patología que está muy extendida en el mundo, pero está muy infradiagnosticada al mismo tiempo. Es decir, tenemos muchos casos y tenemos muchos casos de personas que no saben que tienen esta patología. ¿Cuál es su principal causa? Fumar. Fumar mata. Hay que ir con mucho ojo, ¿vale? Entonces, la EPOC se podría entender como una combinación de dos patologías de las que se hablaba mucho antiguamente, ¿vale? Que se usan como sinónimos, aunque no son exactamente lo mismo, como son el enfisema y la bronquitis crónica. Como veis por aquí, tenemos la bronquitis crónica, es una inflamación y exceso de mucosidad de los bronquios de las vías respiratorias, básicamente. ¿De acuerdo? Mientras que el enfisema es la destrucción de los sacos alveolares. Es decir, eso va a impactar sobre el intercambio gaseoso, lo que va a llevar a un déficit de oxígeno a largo plazo. Como bien he dicho antes, enfisema y bronquitis crónica se usan indistintamente para hablar de EPOC, pero no son lo mismo, son parte ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los síntomas de la EPOC? Pues bien, son síntomas muy inespecíficos. Hay gente que tiene tos en mayor o menor medida, con o sin mucho moco, va a depender. Lo que sí que está muy presente es la disnea de esfuerzo, es decir, una sensación subjetiva de falta de aire que se incrementa con cualquier actividad física, ¿de acuerdo? Como subir escaleras, ir a dar un paseo, etcétera. Las sibilancias también son un síntoma muy típico de esta patología, ¿de acuerdo? La sibilancia es el ruido que se hace a la expiración, es decir, cuando sacamos aire, por una vía que está muy obstruida, que hace como una especie de silbidito cuando la persona saca aire, ¿de acuerdo? Y luego las infecciones pulmonares recurrentes van a ser muy frecuentes en este tipo de patologías, ¿de acuerdo? Este tipo de enfermos, perdón. ¿Y cuáles son las complicaciones a largo plazo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Pues bien, tenemos dos principalmente. La insuficiencia respiratoria crónica, que esto es debido a, como he dicho antes, la destrucción de los espacios alveolares, que va a llevar a una menor oxigenación, y luego, debido a la dificultad para sacar aire, para expirar por la obstrucción, vamos a tener una retención de CO2, ¿de acuerdo? De dióxido de carbono, que nos va a llevar a, en un futuro a una insuficiencia respiratoria crónica. Es muy típico de estos pacientes que tengan lo que se llama tórax en tonel, muy típico en las enfermedades obstructivas, ¿vale? Donde, debido a esta problemática para sacar aire, el tórax de estas personas está muy hinchado y parece un tonel, ¿de acuerdo? La hipertensión pulmonar también es una complicación que se ve mucho a largo plazo, es el aumento de la presión de los vasos sanguíneos que llevan la sangre a los pulmones. Bien, ¿qué son las exacerbaciones? Esto quizá es lo más importante de esta patología, el entender qué es esto, ¿de acuerdo? Son episodios recurrentes del empeoramiento de los síntomas, es decir, los síntomas que la persona normalmente suele tener se incrementan en gran medida. Por ejemplo, el volumen de esputo, el volumen de secreción que la persona normalmente tiene, incrementa, el color de este esputo deja de ser tan transparente y quizás se va haciendo más verdoso, amarillento, marrón. Es muy importante en las patologías respiratorias en general observar el color del esputo porque nos da mucha información, ¿de acuerdo? El aumento de la disnea, esta sensación de falta de aire, se incrementa muchísimo durante las exacerbaciones. La persona también puede tener fiebre debido a esta posible infección o una fatiga, un cansancio excesivo, ¿de acuerdo? ¿Y qué provoca las exacerbaciones? Pues bien, normalmente suelen ser infecciones bacterianas o víricas estacionales. Es decir, este tipo de pacientes suelen desarrollar exacerbaciones en otoño, invierno normalmente. Algunas de estas exacerbaciones se pueden tratar
a nivel ambulatorio, ¿de acuerdo? O sea, la persona va al médico, le dan una serie de fármacos para tratar esto, pero ahí se queda la cosa mejora y listo. En otras ocasiones, la persona necesita una hospitalización y la cosa puede empeorar tanto que puede llevarnos a acabar en la unidad de cuidados intensivos, ¿de acuerdo? Por lo que hay que ir con mucho ojo. Este dato es muy importante. El incremento, o sea, a mayor número, de exacerbaciones, tenemos un peor pronóstico a largo plazo en esta enfermedad. ¿Y cómo se diagnostica si tiene unos síntomas tan generales? Pues bien, tenemos una serie de pruebas. La primera, por ejemplo, es la espirometría forzada. ¿De acuerdo? Aquí vemos a un hombre realizando una espirometría. Nos da mucha información y nos dice si existe una obstrucción en las vías aéreas. ¿De acuerdo? Luego también es importante medir los volúmenes pulmonares que tiene esta persona, que eso se realiza mediante una pletismografía. Debemos realizar una gasometría arterial para saber el nivel de oxígeno y dióxido de carbono en sangre. Y se realizan muchas pruebas de imagen, como radiografías de tórax, que pueden o no darnos información, o un TAC, donde generalmente se pueden observar más cosas. También el análisis de sangre es importante para ver si existe un déficit de la proteína alfa-1 antitripsina, ¿de acuerdo? Y luego el test de la marcha de los 6 minutos es una prueba de esfuerzo submáxima que suelen realizarlo los fisioterapeutas o el personal de enfermería, que se relaciona muy bien el número de metros recorridos en esta prueba con el pronóstico de un afectado por esta enfermedad, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues bien, como bien hemos dicho, si esta patología suele estar causada por el tabaquismo, un tabaquismo activo o pasivo va a hacer que tengamos más riesgo de poder padecer esta enfermedad a largo plazo, ¿de acuerdo? Otros irritantes pulmonares, como pueden ser los humos, la contaminación, el contacto con gases o con químicos, también van a ayudar a que se produzca esta patología. O enfermedades pulmonares durante el desarrollo, como la broncodisplasia pulmonar, gente que crece con asma. Por ejemplo, aquí os pongo que 1 de cada 5 personas con asma puede desarrollar EPOC, o va a desarrollar EPOC, mejor dicho. Y esta patología se suele dar a partir de los 40 años y una vez establecida va progresivamente empeorando, ¿de acuerdo? El déficit de alfa-1 antitripsina, como hemos dicho, va a hacer que esta patología pueda aparecer a edades mucho más tempranas de lo normal, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el tratamiento o cuáles son los objetivos del tratamiento? Pues bien, primero, reducir la sintomatología, es decir, los síntomas que tiene la persona día a día. Luego, disminuir el número de exacerbaciones, porque como ya hemos dicho, a mayor número de exacerbaciones, peor pronóstico a largo plazo. Y mejorar el pronóstico, ¿de acuerdo? ¿Y qué cosas podemos hacer para mejorar esta patología, ¿no? Dejar de fumar, como ya hemos dicho, lo principal. En el momento 1 que tienes un diagnóstico de esta enfermedad, tienes que cortar el tabaco. Tenemos un vídeo sobre cómo dejar de fumar. Ya lo veréis cuando lo subamos al canal. Os invito a que le echéis un vistazo. Los broncodilatadores, tanto de acción larga como de acción corta, van a ser muy importantes para actuar frente a esta obstrucción de la vía aérea, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este tipo de pacientes hacen un gran uso de estos inhaladores, de estos broncodilatadores, que se suelen tomar de forma inhalada. La oxigenoterapia, el oxígeno domiciliario, también es muy típico, sobre todo a medida que la enfermedad progresa, ¿vale? Porque los niveles de oxígeno van cayendo. Como podéis ver aquí, oxigenoterapia domiciliaria. En fases también más avanzadas, la ventilación mecánica no invasiva puede ser de ayuda. La rehabilitación pulmonar, que es un pilar fundamental en este tipo de patologías, ¿de acuerdo? Y como último recurso, la cirugía, donde existen 3 caminos principales o 3 técnicas, como son la bullectomía, donde se retira, digamos, una bulla, que es una zona
una zona donde antes había alvéolos que debido a esta destrucción se ha creado una bolsa de aire, básicamente. Esto se debe retirar. También se pueden implantar válvulas endobronquiales unidireccionales que permiten que el aire salga y cierran esa zona pulmonar, o la reducción del volumen pulmonar, porque debido a este atrapamiento aéreo hay muchos pacientes que tienen un gran volumen dentro del pulmón, pero es un volumen que no es útil. Bien, y yo como fisio os voy a comentar un poco qué es la rehabilitación pulmonar, que es el tratamiento número 1 para esta patología. La rehabilitación pulmonar consiste en varias cosas que debemos llevar a cabo. Primero, el entrenamiento de fuerza y resistencia, entrenamiento de miembros superiores, miembros inferiores, ya que, por ejemplo, hacer pesas de diferentes maneras nos permite o necesita de una ventilación menor, por lo que si la capacidad pulmonar es muy pequeña, igualmente podemos trabajar este tipo de acciones, ¿vale? El trabajo de la fuerza o la resistencia. Mantener la capacidad pulmonar que tengamos mediante ejercicios ventilatorios, ¿de acuerdo? Instruir en la eliminación de secreciones, muy importante sobre todo en aquellos pacientes que tengan un nivel de secreción, de producción de secreciones elevado. Los terapeutas ocupacionales pueden acompañarnos o ayudarnos a mostrarnos técnicas de conservación de energía, que son maneras de hacer actividades de la vida diaria de forma mucho más eficiente, ¿vale? También en la rehabilitación pulmonar se habla sobre los cambios en los hábitos de salud, el dejar de fumar, una dieta equilibrada, actividad física diaria, etc. Se nos educa sobre la enfermedad y, sobre todo, se nos da un apoyo psicológico. Este tipo de rehabilitación se suele hacer en grupo, donde hay otros afectados como tú que pueden ayudarte a que no decaiga la motivación y a que sigas progresivamente manteniéndote, porque por desgracia con la rehabilitación pulmonar este daño pulmonar que se ha llevado a cabo durante años no se va a mejorar, no va a mejorar. Lo que sí que podemos hacer es disminuir el avance o la progresión de la patología en sí. Bueno, espero que os haya quedado un poco claro qué es esta patología y cómo podemos tratarla, ¿de acuerdo? Así que nada, nos vemos por otro de nuestros vídeos, ¿de acuerdo? Un saludo. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.